Ponteroa da gorri hau, ez da ikusten. Bai, bale. Zelan, jende asko etorri da bestetan? Pixka da gehiago. Baina ondo gaude, denboran barruan gaude. Sinatu behar dut, ¿no? El decente. Que esto lo echan en directo. Vale. Para que lo sepas. Has quitado el... Azpeitiarrak. Segun bat hortik. Azpeitiarrak. Eixo, txalde bai. Yo creo que hay dos equipos en Euskal Herria ahora en arte. Zurea, eta gero Álvaro Tendina horiekin, ¿no? Vale. Bueno, txalde hon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Igual, kobazulo batean bezala gaude, hemen behintzat gustora gaude, kanpoan baino beto. Ziur aski pinturak egiten zituzten haiek sartzen ziren halako beroaldietan. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por haber venido en este día tan caluroso. Hoy queremos agradecerle la presencia a Diego Gárate. Él es doctor en prehistoria, se ha formado en la Universidad de Cantabria, ha tenido una beca Ramón y Cajal y ahora está como investigador en la Universidad de Cantabria. De por sí es plentziarra, de Plencia, y se centra sobre todo en todo el mundo del arte rupestre. Es, yo creo, que uno de los representantes de esa generación de jóvenes investigadores de los últimos 14 años que nos están un poco revolucionando la visión que teníamos del arte rupestre en Euskal Herria, desde Xiberúa hasta Carranza. Como ya hemos visto en anteriores comunicaciones, ha habido muchos descubrimientos, muchos de ellos por parte del equipo de investigación de Antxieta Arqueología Taldea de Azpeitia, y cerramos este ciclo de conferencias en lo que hemos intentado hacer entre diferentes instituciones del 50 aniversario del descubrimiento de la cueva de Caín, que se celebró el 8 de junio. También tenemos aquí la publicación, que si quiere alguno a la salida, pues la vendemos a 10 euros ahora en estos actos. Y yo, sin más, pues cederle la palabra a Diego y al final abriremos un turno de preguntas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Juantxo. Arrastion, guztioi. Eskerrik asko etortzeagatik egun bereutsu honetan. Eta agian nik beharko nuke pinganillo edo, ze itxingo dut pizka bat hor... Bai, posible izango da. Problema técnico, tenemos micrófono de mano. Bai, ederto, bai. Micrófono de mano igual. Ez que hemen egotea ezin dut. Mugituko naiz pizka bat. Eta, bueno, noski baietz, eskertu behar dut Arantzadi elkarteari, ziklo hau antolatzeagatik eta nirekin kontu izateagatik. Badator mikrofona. Zu pasatuko duzu o... Bai, ni pasako dut. Eskaskatu, bai. Honekin ere pasatzeri baduzu. Bai, ondo... Bai, entzuten da, ez da? Bueno, horrela hobeto, ni zutik
eroso ongonaz. Buenas tardes a todos. Gracias por venir en este día tan caluroso con otros posibles planes igual de interesantes como playas y terrazas. Entonces es doblemente de agradecer que hayan venido hoy. Bien, en primer lugar, pues quería agradecer a la Sociedad de Ciencias Aranzadi y a los organizadores de esta serie de eventos relacionados con el 50 aniversario del descubrimiento de la cueva de Caín, que hayan contado pues conmigo y con otros especialistas, arqueólogos, pues para acercaros un poco la actualidad de la investigación en nuestro territorio. Estos días habéis oído hablar especialmente de Caín. Yo por mi parte voy a hablar pues precisamente de todo aquello que no es Caín, todo aquello que rodea a Caín, su entorno. Y precisamente me voy a centrar en esos nuevos descubrimientos, esos hallazgos que me imagino algunos que están aquí presentes los han protagonizado y muchos otros posiblemente los habéis seguido a través de los periódicos, de las noticias, de manera pues como suelen ser las noticias, información express, muy concentrada. Pues voy a intentar extenderme un poco, pero no mucho, porque como veréis los nuevos descubrimientos son muy numerosos y daría pues para un ciclo de charlas en sí mismo. Bien. En todo caso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde nos encontramos. Yo es algo que siempre insisto en nuestra localización privilegiada. Euskal Herria está pues en una de las dos ventanas entre la península y el continente. En la actualidad, hace 15.000 años y hace 200.000. Eso siempre ha sido así y entonces pues es una posición geoestratégica que ha sido aprovechada siempre, ¿no? por los humanos, por los grupos humanos. Y bueno, tenemos en una zona más o menos central pues la cueva de Caín. A pesar de esta zona, de esta situación tan privilegiada, pues resulta un poco paradójico que en cuanto a cuevas decoradas, hasta hace muy pocos años pues no teníamos el músculo que podemos encontrar en Cantabria o en Asturias, donde tenían pues medio centenar de cuevas decoradas cada una de las dos provincias, y nosotros pues andábamos un poquito flojos. Aquí tenéis un mapa de la región de la cornisa cantábrica, aquí Bilbo, Donosti, Santander y Oviedo. Podéis ver que en Asturias pues había grandes concentraciones, por ejemplo en la cuenca del Nalón, en la zona del oriente asturiano. En todo Cantabria, prácticamente todas las cuencas fluviales tenían una gran cantidad de cuevas decoradas, cada puntito rojo es una cueva decorada. Y de repente llegábamos pues, a Encarterri, a las encartaciones, y teníamos pues, una serie de puntitos más o menos dispersos, que era nuestro territorio. Claro, esta es una situación que se conoce pues desde finales del siglo XX, de la que éramos conscientes, nos damos cuenta los especialistas en que bueno, pues algo no iba bien, algo estaba pasando. O bien no habíamos localizado las cuevas decoradas, es decir, no se había investigado lo suficiente, o bien había otra serie de factores que estaban influyendo, pues todas las zonas industriales en torno a Bilbao, zonas que no tienen rocas calizas, por ejemplo la zona de Uribe Aldea, en Vizcaya, donde las rocas son areniscas, es decir, no hay cuevas y por lo tanto, pues obviamente no había arte rupestre paleolítico. Y bueno, pues otra serie de condicionantes que de alguna manera pues podían influir, ¿no? Pero desde luego este cambio tan drástico que tenemos aquí pues tenía que responder a un factor pues de peso. Partiendo de esa idea, lo que hicimos fue prospectar, partiendo de la idea de que el principal problema que teníamos es que no habíamos buscado, y lo que no se busca no se encuentra, y desde luego pues aquí hay varias personas que entienden perfectamente lo que estoy comentando. Entonces, bueno, a principios del siglo XXI, la primera década del 2000, se empiezan a dar algunos hallazgos casuales, Raileaitz, que os sonará a todos, Astigarraga, hallazgos que se producen en el marco de excavaciones arqueológicas. No es una prospección específica de arte rupestre, sino que excavando se localizan esa serie de motivos gráficos, esas dos cuevas, pues
digamos, modestas, sin representaciones animales, pero ya a partir de 2011 los arqueólogos del territorio empezamos a buscar ya de manera decidida, es decir, salimos a las cuevas a buscar arte rupestre, no vamos a excavar ni a hacer otro tipo de actividades, sino a buscar arte partiendo de esa idea de que ese vacío vasco, esa carencia de cuevas decoradas en nuestro territorio estaba relacionada con una falta de estudio, de prospección. Y como veremos adelante, era era el principal factor. Entonces, existen principalmente dos grupos, dos equipos de arqueólogos involucrados en esta labor. Un equipo con el que yo trabajo, una serie de arqueólogos de diferentes universidades y el Antxeta Arqueología Elkartea de Azpeitia, que es un grupo de aficionados a la arqueología que realiza un trabajo sistemático en buena parte de Guipúzcoa. Al mismo tiempo, a partir de 2014, nos empezamos a dar cuenta que no somos capaces por nosotros mismos de llevar a cabo una labor tan inmensa. O sea, en el País Vasco, en el catálogo de cuevas, catálogo espeleológico de cuevas del País Vasco, creo que hay en torno a 3.000 formaciones espeleológicas, cuevas, simas, etcétera. Claro, era imposible abordar todo eso. Entonces, lo que pensamos es que teníamos que recurrir, que teníamos que establecer relación con aquellos grupos, con aquellas personas que están en las cuevas pues prácticamente todos los fines de semana, ¿no? Los grupos de espeleología que exploran las cavidades del País Vasco y que tienen un conocimiento a pie de terreno mucho mayor que nosotros. Entonces lo que hacemos a partir de 2015 es realizar una serie de cursos de formación con la Unión de Espeleólogos Vascos, en la que pues el primer año, en 2015, vienen en torno a 70 espeleólogos a los que les formamos, a los que les damos una serie de pautas a la hora de prospectar las cavidades y de tener en cuenta pues, la posibilidad de encontrar arte rupestre. Eso produce que a partir de 2015-2016 la cantidad de hallazgos se multiplique, ¿no? Ya no solamente somos los arqueólogos, sino que también los espeleólogos se engloban dentro de esta dinámica que empieza a ser ya un poco incluso muy acelerada. Realizamos cursos tanto en Vizcaya como con la Diputación Foral de Guipúzcoa, con gran presencia también de espeleólogos de Navarra, es decir, intentamos aglutinar a diferentes colectivos que trabajan en torno a las cuevas. Bien, este es el mapa que teníamos en Euskal Herria, bueno, he cortado un poquito las encartaciones, desde Bilbao más o menos hasta Iparralde, a finales del siglo XX. Unas pocas cavidades, las que todos conocemos, las dos emblemáticas de Guipúzcoa, el Txerri y Ekain, la cueva por excelencia de Vizcaya, que era Santimamiñe, que para nosotros era la bomba, y ahora veremos que bueno, pues igual no lo era tanto, o igual tiene un contexto un poco más amplio en el que pues no queda tan importante. Luego pues la cueva de Achur es una cueva que destruyó una cantera, es decir, eran muy pocas cuevas decoradas, algunas de ellas, pues las de Iparralde, pues también con cierto peso, pero pocas. Pueden ver aquí un montón, varias cuencas fluviales en las que no teníamos absolutamente nada. Esto en Cantabria pues está lleno de cuevas. Bien, en los últimos 10 años prácticamente el mapa se llena de cuevas. Podéis observar, pues hay en torno a 22 nuevas cavidades, 22 nuevos conjuntos decorados. Además hay una serie de concentraciones, la cuenca del río Lea, donde hay varias cuevas con yacimientos de ocupación, es decir, las personas del Paleolítico habían estado viviendo allí, pero no teníamos esas cuevas decoradas, no habíamos sido capaces de verlas. La zona del Urola, en torno a Ekain, que es fundamentalmente donde ha trabajado el grupo Antxeta. Ekain estaba sola y ahora de repente hay en torno a media docena de cuevas decoradas que nos ayudan a comprender mucho mejor toda la evolución del desarrollo de la actividad gráfica, artística durante todo el Paleolítico Superior.
Y luego otra zona muy importante es la zona de Esvitarte, ¿no? La colina de Esvitarte, que me imagino que todos vosotros conocéis, en la que también había una serie de cuevas excavadas desde hacía mucho tiempo y en las que encontramos arte rupestre, ¿no? Y entre esas cuevas pues destacan sobre todo, veremos más adelante, Arminche, Achurra y Esvitarte 4, pues por la cantidad de figuras que tienen y bueno, pues porque algunas de ellas pues son realmente espectaculares visualmente. Es decir, aquí podéis ver por décadas la cantidad de cuevas que se van encontrando. Esto es 1900 a 1909, ninguna. La siguiente década se encuentran 2 cuevas, ninguna, ninguna, 2, 3, 1, 0, 0. Y de repente, en los últimos 8 años, de 2010 a 2018, son 19 nuevas cuevas decoradas. Es decir, es un repunte impresionante. Viendo que hemos tenido décadas, en los años 80 y 90, donde aquí no pasaba absolutamente nada. En Cantabria, en Asturias, se estaban encontrando cuevas decoradas y aquí pues no estábamos a setas, estábamos a roles. Es decir, por ejemplo, la investigación en megalitismo avanzaba de manera muy fuerte, mientras que en Cantabria pues los esfuerzos estaban aquí. Ahora se han cambiado un poco las tornas, ahora estamos nosotros más en el subsuelo y ellos están encontrando los megalitos, los dólmenes que les estaban esperando. Es decir, es un incremento muy importante. Aquí tenéis todas las cuevas decoradas que se han encontrado desde el 2001, los grupos que la han encontrado, arqueólogos, espeleólogos fundamentalmente, y además es muy interesante porque quitando 5 de ellas, que son modestas en el sentido que no tienen representaciones animales, tienen pues restos de colorante muy perdidos, grabados pues muy sencillos, que realmente no nos aporta mucha información. Es un punto más en el mapa, pero no contribuyen excesivamente a comprender cómo se ha ido desarrollando ese arte durante todo el Paleolítico. Pero quitando esas 5, tenemos otras 17 cuevas en las que tenemos representaciones animales, algunas de ellas con grandes cantidades, decenas de ellas, es decir, con una fuente de información impresionante, ¿no? Y bueno, podemos destacar algunos momentos, por ejemplo, el año 2005, en el que se descubren 6 nuevas cuevas decoradas en Euskal Herria, es decir, una cueva cada 2 meses. Esto, vamos, a nivel internacional, digamos, es un fenómeno que no se ha producido desde el inicio de la investigación. Es decir, en Francia pues se encuentra una cueva nueva pues cada 5 años, 4 años. En Cantabria pues ahora pues una al año como mucho. Nosotros estamos hablando pues de 6 cuevas en un mismo año, ¿no? Entonces obviamente es una información importante. Os voy a hacer un breve repaso por aquellas pues que aportan más información, ¿no? Que nos están llenando huecos, sobre todo a los arqueólogos, para comprender periodos en los que el País Vasco no aportaba prácticamente nada desde el descubrimiento de Caín, prácticamente. Desde hace 50 años no habíamos puesto más cartas sobre la mesa, ¿no? Y entonces, pues, digamos que aportábamos muy poco en cuanto a explicaciones, en cuanto a estudios sobre arte rupestre. Ahora estamos en la cresta de la ola. Esta es la cueva de Ascondo, era una cueva conocida desde el siglo XIX, excavada a principios del siglo XX, como la mayoría abandonada después, con una cantera de hilo de diamante, de mármol, afortunadamente, si ya ser de explosivos, Ascondo no existiría, y afortunadamente la cueva se pudo conservar casi entera en un margen de la cantera. En 2011 nos acercamos a la cueva, en la Carta Arqueológica de Vizcaya aparecía como cueva destruida. Llegamos allí, 300 metros de desarrollo de cueva, para estar destruida no está mal. Y bueno, pues ya con esta idea, con este planteamiento de que nos faltaban cosas, de que había que prospectar, hacemos un estudio detenido de las paredes, empezamos a encontrar representaciones, ¿no? Restos de figuras muy perdidas, perdidísimas,
Os pongo algunos calcos. Pues aquí hay dos restos de caballo. Aquí podéis ver el morro de los caballos mirando a la izquierda. Aquí el lomo y vientre de uno, lomo y vientre del otro. Todo esto perdido que veis aquí es porque aquí hicieron un chichu y birdunchi, una barbacoa, y es todo restos de la hoguera. Casi se las llevaron por delante. Esto está en la entrada de la cueva. Prácticamente le llueve encima. Y junto a esos caballos muy perdidos, bueno, luego hay otro aquí, otra cabecita aquí. Hay un caballo más completo, bastante grande. Esto es 1 metro la escala, o sea, es de 1,5 metros el caballo, con las orejas, el maxilar, bien indicado. Aquí veis una mano en positivo, es decir, la impresión, la mano untada en ocre y plasmada sobre la pared, y un hueso hincado. Este hueso de aquí, que está metido en una grieta a 2 metros de altura y calcificado, es decir, la calcita que ha recrecido por la pared lo ha tapado por este lado y lo ha tapado aquí. Bueno, no se puede ver bien en la pantalla, pero esto todo es calcita. Datamos este hueso y nos dio un resultado de en torno a 24.000 años. Entonces, bueno, era una primera aportación, que ya nos estaba empezando a dar información. Poco tiempo después, los miembros de Anchieta, Arqueología del Cartea, en otra cueva, Dambolinsulo, ya aquí en Guipúzcoa, también conocida, con yacimiento, van a la cueva, empiezan a mirar las paredes de manera detenida, y se dan cuenta de que también hay restos de figuras rojas. En este caso no habían hecho una barbacoa al lado, pero estaban muy perdidas porque se encuentran muy cerca de la entrada, y cambios de temperatura, de humedad, etcétera, todo eso habían afectado a las figuras, y por eso os pongo de nuevo los calcos de la Universidad del País Vasco, porque son muy difíciles de ver. De nuevo, figuras rojas. Bien, entonces, para nosotros estas dos cuevas nos están diciendo bastantes cosas. Son dos tipos son representaciones en rojo que no se pueden datar, es decir, la única manera de datar directamente las pinturas es por la presencia de carbono 14, se coge una muestra y se puede datar. Aquí no hay materia orgánica, es ocre, es arcilla rica en hierro. Entonces ahí no se puede datar nada de manera directa. Entonces, bueno, es un estilo muy conocido en el Cantábrico, y igual la cueva de Covalanas en Cantabria os puede sonar, hay otras cuantas. Entonces, lo que hacemos es, comparando con otro tipo de elementos, por ejemplo, con el arte mueble, esto es una plaqueta de la cueva de Antoliña en Vizcaya, la forma en que representan las orejas, el maxilar, etcétera, es muy similar al de estas figuras pintadas en rojo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a tener datos para entender mejor qué es lo que está pasando en el Cantábrico hace en torno a unos 30.000, 20.000 años. Un periodo muy amplio en el que en el Cantábrico están haciendo arte con una serie de convenciones propias, es decir, que no encontramos en Pirineos ni en el sur de la península ibérica. Un arte propiamente cantábrico. Por un lado, sobre todo en el occidente del Cantábrico, en la zona de Asturias, y decreciendo hacia la última cueva, es en Carranza, Venta la Perra, están haciendo ciervas grabadas profundamente en la roca, con un trazo bastante ancho. Sobre todo en zonas de entrada de las cuevas, en covachas, en abrigos, y bueno, en el Nalón conocemos, en la cuenca del Nalón, en Oviedo, conocemos hasta unos 13 conjuntos de este tipo. Por otro lado, no sabemos si de manera simultánea o poco tiempo después están realizando en la zona más oriental del Cantábrico representaciones con ocre aplicado con los dedos sobre la pared, es decir, a base de puntos. Los temas son los mismos, son sobre todo ciervas, algún caballo, algún bóvido, pero la cierva es la reina de la iconografía en estas dos tradiciones gráficas. Claro, lo que sí vemos es que hay una distribución diferencial en el Cantábrico, un estilo, una tradición más propia de la parte occidental y otra de la parte oriental. Tenemos muy pocos datos de orden cronológico para saber si esto se está sucediendo al mismo tiempo o en dos momentos distintos. Pero desde luego, el que estén, digamos, tan separados
quizás sea un indicativo de que son dos tradiciones que se desarrollan durante mucho tiempo y en paralelo, y que nos están hablando de dos territorios simbólicos. Estas dos nuevas aportaciones, Ascondo, Nambolinsulo, Cuenca del Urola, Cuenca del Ibaizábal, ya en el arroyo de Mañaria, lo que nos está diciendo es que esta tradición, la que es más propia del occidente cantábrico, llega también hasta nosotros. Y es algo que antes no teníamos. Antes esto se acababa en Arenaza, en Galdames, en las encartaciones. Era el último ejemplo. Ahora lo tenemos ya pues hasta el corazón de nuestro territorio. Eso aporta información. Otro conjunto, también localizado por los colegas de Anchieta Arqueología Elkartea, es la cueva de Erlaich. De nuevo, estamos ante cuevas que eran conocidas, pero en el que o tenemos grabados muy sutiles, muy difíciles de ver, o tenemos pinturas muy mal conservadas. Claro, si no vamos específicamente a buscar esto, no lo vamos a encontrar. Si vamos solamente a excavar, a conocer el yacimiento y no prospectamos las paredes de manera detenida, es muy difícil que encontramos este tipo de figuras, ¿no? Por eso es tan importante los trabajos de prospección que se están desarrollando. En esta foto, si os la pongo así, excepto la primera línea, el resto no va a saber ubicar una figura de Uro que mira a la derecha, que es esta de aquí. Este es el croquis del equipo de la Universidad del País Vasco que lo estudia. Pueden ver ahí, perdón. Ven, ¿verdad? Los cuernos, la boca, un toro salvaje, el pecho que viene por aquí, y aquí la cruz indicada y el lomo. Otra figura, ya os pongo la chuleta directamente, es una cabeza a caballo que mira a la izquierda, aquí la pueden ver, el pecho, y esto es la crinera del caballo. Y aquí hay una cierva, os pongo de nuevo la chuleta. Las orejas, el morro hacia arriba, el pecho, las patas delanteras, lomo y vientre. Claro, esto es muy difícil de ver, hay que saber buscarlo. No cualquier persona con una linterna puede encontrar esto en la cueva sin tener conocimientos previos. En 2015 ya habíamos encontrado alguna cosita en Esvitarte. Esto es la colina de Esvitarte, aquí cerquita, en Rentería. Muchísimos de vosotros habréis visitado alguna de las cuevas muy conocidas, grandes cuevas, grandes entradas, y bueno, conocidas para la arqueología en Guipúzcoa desde el siglo XIX, ¿no? Desde el principio. Pues aquí de nuevo, el ver las cosas con otros ojos, de otra manera, nos ha permitido encontrar hasta 4 cuevas decoradas. Esto es un corte de la colina realizado por fue Félix Ugarte Elkartea, el grupo de espeleología. Aquí ven varios niveles de cuevas. Esta es la 5, la 4, la 3 y aquí la cueva 2, ¿no? La 4 y la 3 tienen yacimientos arqueológicos muy importantes, y hemos encontrado arte paleolítico en la 5, en la 4, en la 3 y en la 9 que no se coge en este perfil. Bien, este es el plano de la cueva 3, de Esvitarte 3. Es una cueva túnel, tiene un desarrollo totalmente plano, el techo es más bien bajo, pero vamos, puedes transitar sin muchos problemas. Y de hecho, ahora vuelvo allá arriba, si esta es la entrada, hay un yacimiento arqueológico excavado aquí y otro un poco más adelante por Jesús Altuna, en finales del siglo pasado. Un yacimiento muy importante, de en torno a unos 25.000 años, con gran presencia de herramientas, de fauna consumida, etc. Y claro, gracias a la labor conjunta con los espeleólogos del FUE, volvimos a estas cavidades, a esta colina, y la prospección nos permitió encontrar pues, zonas decoradas en sitios pues, poco habituales o a los que la intuición nos puede llevar solamente pues, a las personas que estamos metidas en este asunto. Es decir, la cueva, como os decía, es una cueva túnel muy amplia, muy confortable, muy fácil de transitar, pero a las personas del Paleolítico les pareció correcto meterse por este pequeño agujero
para decorar una galería inferior arcillosa, húmeda, laberíntica, inconfortable, vamos, el último sitio al que irías a mirar, pero es el que eligieron. Y bueno, pues en esta zona, pues aquí pueden ver, aquí estoy con Olivia Rivero, que trabaja también en todos estos proyectos. Es una zona muy estrecha, con paredes arcillosas, pero en la que se conservan una serie de grabados. Unos grabados con imágenes muy sencillas, ahora veremos algunas de ellas, pero que aportan una información muy interesante. Esta es una pequeña cornisita de la pared que ha sido aprovechada por las personas del Paleolítico para representar una cabeza de caballo. Pueden ver una oreja, otra oreja, la crin y el morro que siguen el saliente de la roca. Este sería el calco de la figura. En esa misma cueva, claro, es una cueva que ha estado abierta durante mucho tiempo, que ha sufrido muchísimas visitas y que ha sufrido las visitas que nunca deseamos que sufran las cuevas, sobre todo aquellas de los años 60, 70, 80, en las que la gente iba a la cueva, algunos con Titan Lux y venga, a pintarlo todo. Eso es algo generalizado, además yo creo que del ser humano, porque bueno, vayas al país que vayas, encuentras lo mismo, ¿no? O sea, que esa necesidad de expresarse en las paredes de las cuevas se ha transmitido desde el Paleolítico hasta los más cafres de hace unos pocos años, ¿no? Y bien, podéis ver aquí una línea, una flecha para salir, lo típico. De la cueva se sale por aquí, pues esto está encima de la cola de un bisonte y justo al lado de la crinera, la oreja y el morro de un caballo. Por aquí viene el lomo y es el calco que podéis ver aquí al lado. Y obviamente está lleno de manotazos, etcétera. Bueno, no se conocía, también hay que tenerlo en cuenta. No se podía poner en valor porque no se conocía su valor. Y eso es algo que ha hecho mucho daño al arte rupestre, pues, en todos los lugares. Aquí os voy a poner directamente la chuleta porque es una imagen en la que es un grabado muy finito. Aquí podéis ver una línea, esto es la jiba de un bisonte, aquí hay un cuerno y aquí está el otro. Os voy a poner la chuleta. Es un bisonte muy sencillo, cornamentas, cabeza, las patas sin perspectiva, es decir, en un solo plano. Aquí otra representación, posiblemente una cabeza de ave, la pueden ver aquí, con el cuello muy, muy alargado. Hay otras similares en cuevas de Francia. Eso es Aespitarte III. Pero a través de esa propia cueva de Aespitarte III, si vamos hasta el fondo de la cueva y bajamos, descendemos unos 15 metros rapelando o con una escala, claro, los arqueólogos estamos acostumbrados a trabajar aquí, en la entrada de la cueva, que es donde las personas del Paleolítico vivían y donde dejaban la mayoría de los restos, ¿no? Esos restos que luego nos permiten reconstruir sus modos de vida. Y entonces, bueno, pues en ese lugar de confort trabajamos, sacamos mucha información y a veces se nos olvida que la cueva llega hasta aquí y que si te metes por este agujerín llegas al santuario o a la zona en la que están realizando esas representaciones. Y si te bajas por aquí rapelando, entras en la parte inferior de otra cueva, que es la Aespitarte IX, cuya entrada actual está desplomada, es decir, por la entrada original no se puede entrar, pero esta pequeña ventanita, tirándote no, mejor bajando con una escala o rapelando, llegas a ese nivel inferior. Aquí lo vemos. Esto es la 3 y esto es la 9, que viene por aquí y aquí estaba la entrada original, en la superficie, en la colina. Todo esto se ha desplomado y solamente tenemos acceso a la parte final de la cueva y a través de la 9. Pues allí hemos encontrado algún grabado, muy poca cosa, pero para nosotros muy significativa. Os parecerán 2 líneas, y realmente lo son, pero son 2 líneas que tienen mucho valor. Un cuerno y un morro, segundo cuerno y la jiba de un bisonte. Y ahora os voy a explicar por qué tiene mucho valor. Bueno, después de Aespitarte V. Esta es la 5, o sea, hemos estado aquí en la 3, en la 9, ahora vamos a la 5. Todas estas cosas estaban ahí, estaban allí. Y en 2015, junto a la labor con los espeleólogos, conseguimos localizar todos estos conjuntos con arte.
En el caso de Esbitarte 5, pues es otra cueva que está muy machacada. Perdón. La entrada está por aquí, la zona decorada es justo al final de la cueva. De nuevo son grabados muy difíciles de ver y muchos de ellos pues también afectados pues, por grafitis. Os voy a poner solamente aquellas figuras que se corresponden estilísticamente con las que hemos visto en la 3 y en la 9. Aquí pueden ver un cuerno y un morro. Aquí hay otro cuerno y pelitos de la testuz y de la jiba. Una figura muy sencilla, es muy sintética. Entiendo que incluso pues, para algunos pues decir pues poco valor estético, cada uno entiende el arte como quiera, eso ya es otra cuestión. Estos son datos arqueológicos, información arqueológica, lo que nos aporta. Aquí tenemos otro cuerno con otro morro, otros pelitos de testuz, otro cuerno aquí y otros pelitos. Y esto que veis aquí son los garrazos de un oso de las cavernas. Esbitarte 5 está repleto. Bueno, todas las Esbitartes están repletas de garrazos, algunos enormes, de oso de las cavernas, que dices, menos mal que se extinguieron, porque si no, no salgo de aquí vivo. Unos bichos importantes. Lo veis aquí, este también tiene algunos pelos en la barba. Bien, esto estaba pasando en 2015 en Esbitarte. Estamos desarrollando estas investigaciones. Y casi poco tiempo después, un año después, en 2016, en Navarra solamente se conocía una cueva decorada, Alkerdi. Había un problema, había una cantera muy cercana, con un proyecto de explotación muy agresivo. El gobierno de Navarra, de aquel que ahora pues se va a disolver, pues creó, pensó que era óptimo realizar un estudio, un peritaje, un informe de impacto patrimonial en toda la zona, y el concurso para realizar este proyecto lo ganó Aranzadi Zientzia Elkartea. Se puso en marcha un equipo pluridisciplinar de muchas personas, espeleólogos, geólogos, arqueólogos, etcétera, implicados en conocer el patrimonio subterráneo de toda esa zona, ¿no? En vías de su posible desaparición pues, por la actividad de la cantera. Tuvimos la gran fortuna de ese gran trabajo en equipo, de explorar una cueva, Alkerdi 2, que se encontraba prácticamente virgen, es decir, no se había visitado, algunos de sus niveles no se habían visitado por humanos desde hace 25.000 años, y además de encontrar arte rupestre, un arte muy modesto. Esto es la parte de la topografía, del plano de la cueva. Es una cueva enorme, laberíntica, complicada, con zonas inundadas, muy difícil de estudiar. Afortunadamente, como os decía, en una zona concreta encontramos una serie de representaciones en las paredes que por un lado permitieron emitir un informe que pudiera parar los pies a la cantera y parar no solo los pies sino también los brazos, porque la cantera se ha parado, además en una zona, al lado de Zugarramurdi, una zona pues que tenía otro tipo de intereses que no era el de la explotación de una cantera, ¿no? Y por otro lado pues encontramos la segunda cueva de Navarra y además la más antigua. Hay representaciones muy, muy sencillas de pequeñas líneas, triángulos negros, formas geométricas en rojo, pequeños puntos realizados con los dedos, y encontramos también un panel con una serie de representaciones animales, en concreto los cuernos, el morro, el ojo, la barba, la testuz y el lomo de un bisonte. Otra figura que mira al lado contrario, aquí están las patas, la línea del vientre y las patas traseras, en un solo plano, todas las patas, es decir, sin trabajar la perspectiva. Y lo que estábamos viendo es que teníamos una serie de cuevas, tanto en Esbitarte como en Alkerdi, con unas convenciones, con unas formas de realizar las figuras que no tenían nada que ver con lo que conocíamos en el Cantábrico. De hecho, todas las relaciones están en el continente, en el sureste de lo que actualmente es Francia. Os decía, para esta figura de Esbitarte 9, lo sencilla que era, dos líneas, pero si os fijáis bien, esta manera de representar un cuerno con el lomo y el otro cuerno con la frente,
Se repite en todas estas cuevas. Aquí, 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 aquí. Estamos hablando de Cusack, de Gargás, Istúriz, en Iparralde. Es un fenómeno que lo conocíamos muy bien, sobre todo en esta zona. En 2014, junto con Olivia Rivero, en el marco del proyecto que hemos desarrollado en Istúriz, estudiamos las plaquetas de las excavaciones de los años 30 que estaban en París, y encontramos también figuras de este tipo. Entonces nos dijimos, bueno, este estilo por lo menos llega hasta nuestras puertas, ¿no? hasta nuestro terreno. Y resulta que ahora encontramos en 3 cuevas de Aizvitarte y en Alkerdi 2 lo mismo, ¿no? Esto nos está hablando de una complejidad mayor de la que pensábamos, ¿no? Entonces, claro, nosotros, el País Vasco, para estas cronologías aportaba muy poco, teníamos muy poco, solamente teníamos Arenaza y Ventalaperra en encartaciones, y ahora resulta que vemos que hay al menos 3 tradiciones gráficas distintas, 2 que ya propias del Cantábrico, y que más o menos llegaban hasta nuestro territorio, con Ascondo y Dambolinsulo más, y después tenemos una tradición continental, que vemos que la tenemos hasta Aizvitarte, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos aquí en el centro de conexión de una serie de territorios simbólicos que no tenemos muy claro, os comento, el orden cronológico, cómo se desarrollan, o si se dan más o menos al mismo tiempo, pero en todo caso estamos en el centro, y encima tenemos cosas para aportar. Antes esto era el desierto, o sea, llegabas aquí y no había nada, se acababa todo en esta zona y empezaba aquí. Bien, volviendo a Aizvitarte, vamos a pasar a otra época. Os he hablado de hace unos 30.000, 20.000 años, pongamos 25.000, en el punto medio. Ahora vamos a hablar de hace unos 14.000 años, lo que nosotros llamamos el magdaleniense. Es un momento en el que hay un mayor poblamiento en toda Europa occidental, hay más cantidad de yacimientos y también hay más cantidad de producción gráfica, piezas de arte mueble, cuevas decoradas, hay un incremento. Eso nos dice el registro arqueológico que conocemos. Es el momento de Santimamiñe, es el momento de Caín, es el momento de Alcherri. Estamos en ese mundo. Pues bien, también tenemos muchas novedades que nos permiten conocer mejor ese periodo. Esto es Aizvitarte 5, la cueva en la que os comentaba, que había una serie de figuras al fondo, de tipo como las que hemos visto antes, pero también hay otras figuras distintas. Este bisonte que ven aquí orientado a la derecha, cuernos, cabeza, patas, cola. Esta otra figura que está debajo de este grafiti, bueno, dentro de unos cuantos años esto también será patrimonio. Una expresión, ¿no? Una manera de comprender cómo hemos ocupado las cuevas, de qué manera las hemos tratado. Bien, cuernos, ojo, pelitos de la frente, hocico, barbita y la jiba. Bien, son representaciones muy distintas a las anteriores. Vemos aquí los cuernos que ya están en perspectiva, en 2 planos, es decir, están buscando la tercera dimensión, cosa que a los anteriores no es que no supieran, sino que no les interesaba. Igual que en el arte egipcio, las figuras no tienen perspectiva simplemente por una convención gráfica, porque no había un interés en representar esa profundidad de campo. Bien, si os fijáis en los pelitos de la frente de este bisonte, los encontramos en otra serie de cuevas: Trois Frères, Alkerdi, Marsulas, Fontanet y Nió. Son todo cuevas pirenaicas. Alkerdi está en Navarra, pero está en la vertiente norte de los Pirineos. Es un pequeño territorio que se mete dentro de Iparralde. Es decir, geográficamente es mundo pirenaico. Y Aizvitarte también lo es, o sea, sin lugar a dudas. Al mismo tiempo, empezamos a encontrar otras cuevas pequeñas, con pequeñas muestras. Esta es Lumencha, en Lekeitio. Esta la encontramos en 2012, una de las primeras. Claro, lo primero que hicimos fue ir a prospectar en las cuevas en las que sabíamos que había yacimiento arqueológico del Paleolítico. Es decir, sabíamos que esas personas, esas mujeres y hombres, habían estado habitando en esas cuevas.
había más posibilidades de encontrar algo ahí que irse a la primera cueva que encontrábamos en el monte. Entonces, esa era un poco la jerarquía, nuestra planificación, nuestra estrategia para prospectar las cuevas. A todas las cuevas que fuimos con yacimiento arqueológico, en todas encontramos arte. Lumencha, excavada en los años 20 por Barandiarán. Valzola, la primera cueva de Vizcaya excavada en 1871. Aizbitarte, excavada a finales del siglo XIX por Conde de Lersundi, después Barandiarán en el siglo XX, etc. Eran todas cuevas ya conocidas, pero quizás el contar con con unos medios técnicos distintos, la era digital, desde luego nos aporta unas posibilidades que hace 20 años, o cuando hice la tesis, la hice con diapositivas, y es que es otro mundo. La iluminación, el tener una buena iluminación LED ayuda muchísimo, incluso a los espeleólogos, a la hora de explorar las cuevas, ¿no? Hay que revisitarlas todas, hay que verlas de otra manera. Y todo eso nos ha permitido realizar estos hallazgos. Lumencha es una cueva que tiene 40 metros, que para la gente de Lekeitio, que está a 2 minutos del centro del pueblo, al lado del cementerio, todos los chavales, los rituales que hacían en el Paleolítico, pues aquí los han hecho con el primer cigarro o la primera cerveza, porque ha tenido verja desde los años 80, pero la verja no duraba ni un mes sin que alguien la rompiera, porque el pueblo la sentía como una cueva propia, ¿no? Y bueno, en ese momento no se conocía arte parietal, de grafitis está hasta arriba. Yo creo que posiblemente se gane el dudoso mérito de ser la cueva con más grafitis. Aquí está la entrada, un yacimiento increíble, excavado por Barandiarán, y después un pequeño recorrido, una zona de caos de bloques, grandes bloques caídos del techo, y sobre uno de esos bloques pues observamos unas manchitas rojas, pueden ver aquí, que parece que se acomodan a la forma del bloque. Hay un bisonte que mira a la izquierda aquí y otro aquí. Ahora os pongo la chuleta. Y encima una pintura de un tal Uribe de 1868. Histórica, que tiene 150 años. Es un bloque gigante. Ahí tienen el calco, ahí tenéis el calco. Esto soy yo, 1,70 m. Bueno, son como yo de grande, que no es, pues no está mal. Cuerno, oreja, morro, barbita, pata delantera, vientre, las dos patas en perspectiva, en dos planos, la cola y otro bisonte siguiéndole, ¿no? Da la sensación que olisqueándole detrás. Es una escena muy típica de las cuevas magdalenienses. Esto es Astuigaña, otra pequeñita cueva, una cueva que tiene un desarrollo de 10 metros, en la zona también, en el mundo de Caín, en el territorio de Caín, explorado por el grupo Anchieta, pues hay una serie de representaciones, unos grabados, de nuevo, muy difíciles de ver, pocos además, pero que es también una aportación importante. Esto es Morgota, al lado de Santimamiñe, que tampoco había nada, pues esto está a 200 metros de Santimamiñe. Pues es otra cueva conocida, se habían recuperado algún fragmento de siles, algunos huesos, desde los principios de los 80, y una inspección más detenida, también con los espeleólogos del grupo Hades, pues nos permite encontrar, ha desaparecido, creo que me la ha cargado, nos permite encontrar un panel con restos de pintura roja, con un caballo muy perdido, en la zona de lo que sería aquí la entrada original. Actualmente nos descolgamos por una sima, porque la entrada original está aquí desplomada, y muy cerca de esa entrada original, como pasa en el caso de Damolísulo, había un panel decorado en rojo muy perdido, y cuya diapositiva me la ha tenido que cargar al preparar el PowerPoint. Lo siento. En todo caso, eran pequeños hallazgos, cosas, más o menos modestas, pero que aportaban información. Hasta que ya empezamos a encontrar cuevas que realmente daban un vuelco a la situación. Esto es Achurra, en Berriatúa, cerca de Lekeitio, una cueva excavada por Barandiarán, conocida desde el siglo XIX,
vandalizada, destrozada en los años 60 y 70, y en la que, bueno, en 2014 emprendimos un proyecto de investigación principalmente para conocer la excavación de Barandiarán, para conocerla en profundidad. Él había estado en los años 30, la arqueología en 80 años afortunadamente ha cambiado muchísimo, tenemos otras metodologías, queríamos conocer más en profundidad ese yacimiento. Y de paso poníamos el proyecto, corroborar que no hay arte paleolítico en la cueva de Achurra. Pues nada más lejos de la realidad. Encontramos un conjunto de en torno a un centenar de grabados hace 14.000 años, de este mundo magdaleniense. Achurra es una cueva, aquí está la entrada, muy larga, es una galería estrecha y tremendamente larga, unos 600 metros, y a media altura, o a medio recorrido, mejor dicho, en torno a 300 metros de la entrada, hay una zona decorada. Claro, si esta cueva ha sido visitada por miles de personas porque está de Marquina a Lekeitio a pie de la carretera. La conocía todo el mundo y la visitaba todo el mundo. Dejabas el coche al lado y te metías dentro. Y grafitis, bueno, pues hay grafitis desde finales del siglo XIX hasta un grafiti de Extremoduro y otro de RIP, de grupos de música más o menos actual. Y hablo de grafitis con spray, no nada de tonterías. La gente de Lekeitio es así. Bien, o de Ondarru, porque ahí anda medias. Es decir, es una cueva, pues de nuevo, abandonada desde el punto de vista de la investigación y desde cualquier otro punto de vista. Bien, ¿por qué no se había encontrado nada? Pues porque digamos que tenía truco. Las zonas decoradas no están en partes accesibles de la cueva, están en pequeñas galerías o pequeñas salas colgadas a 3, 4, incluso 6 metros de altura. Claro, la gente, aparte que la gente que iba a visitar la cueva no tenía conocimientos, pues tampoco subía a esas zonas más peligrosas. Entonces, en total tenemos unos 19 sectores decorados, con grabados además extremadamente finos. O sea, una cosa que para verlo hace falta dedicación, tiempo y conocimiento. Os decía, zonas muy accesibles, hasta el punto que esta es una foto en la que el suelo de la cueva viene por aquí abajo y hay que escalar todo esto 6 metros para llegar aquí arriba. Nosotros hoy en día lo hacemos con cuerdas, con arneses, asegurados, casco, luz LED, y esta gente pues lo hacía a pelo. Y sabemos que lo hicieron por aquí porque hemos hecho un estudio geomorfológico con Martín Arriolo Bengoa y el equipo de la UPV, y la cueva, en concreto esta zona, no ha cambiado nada desde hace 14.000 años. No ha habido formaciones nuevas, no ha habido desprendimientos, era así. Ellos, por algún motivo, se subieron a ese sitio tan complicado a decorar. Y lo mismo pasa con esta zona de aquí. Esto es una repisa, aquí está Iñaki Inchaurbe, un arqueólogo de nuestro equipo. Es una repisa que está a 4 metros de altura, una repisa que es así, y que tienes la pared encima que viene sobre ti. Y eso durante 11 metros. Pues pudiendo haber hecho las cosas cerquita de la entrada, no, se fueron 300 metros arrastrándose por jateras, escalando hasta allí, porque tenía que ser allí. ¿Por qué? Luego el turno de preguntas, a ver si llevamos algo. Grabados muy finos, os pongo directamente la chuleta, pero aquí podéis ver un caballo, una cabecita, la crinera viene por aquí, el lomo, cola, ahora lo veis mejor. Una figura pues bien proporcionada, con muchos detalles, ya no tiene nada que ver con los bisontes que veíamos antes. Las patas en 2 planos, digamos pues más naturalistas, más cuidadas, más detalladas, algunas de ellas. Aquí os pongo otra representación, también os pongo la chuleta, un bisonte mirando a la derecha, aquí está la cabeza, la jiba, y está repleta de estas formas, de estas especies de Vs invertidas, que las vemos en muchas cuevas, sobre todo en los Pirineos, y que las interpretamos como proyectiles. Bien, un segundo. Un segundo que me cargo esto, que he puesto mal la... No me deja. He puesto mal el orden de las filas.
bien, tenemos en esa misma repisa hay medio centenar de representaciones, todas grabados muy finos. Este es el mundo de los bisontes y de los caballos. Antes os hablaba de las ciervas para el Cantábrico, para hace en torno a unos 25.000 años. Ahora hace 14.000 años principalmente tenemos bisontes y caballos, pero en este caso de Achurra pues hay una presencia muy fuerte de cabras. Aquí tenéis un panel, un pendant. Un pendant es una formación, digamos, descendiente desde el techo hacia el suelo de la repisa, con formaciones más o menos onduladas, y en el que no sé si llegáis a ver, pero bueno, fueron representando una serie de cabras. Joder, perdón. Nada, no puedo. A ver. Ahí está, sí. Una serie de representaciones de cabras, algunas de ellas en visión frontal. Aquí podéis ver los cuernos, orejas, ojos, el cuerpo de una cabra. Aquí, aprovechando ese pendant, hacen los cuernos y el cuerpo de otra cabra, y alrededor, de perfil, otra cabra aquí, otra aquí, otra aquí, otra. Parece que esa rugosidad de la pared, esas formas de la pared, les están sugiriendo como una especie de paisaje, ¿no? En que las cabras están dispuestas ahí de manera expresa, ¿eh? De hecho, cuando estás debajo de esa repisa, eso está a 5 metros de altura, a 4 está la repisa, y tú estás en el suelo de la galería principal, da la sensación de que estas ciervas están mirando al espectador, que es un arte, digamos, en este caso, que está hecho para ser visto. Hay otras zonas de la cueva también con grabados muy finos. Aquí hay un friso de bisontes que miran a la derecha. Aquí pueden ver uno, otro bisonte, otro y otro. De nuevo, con muchos detalles: oreja, ojo, línea de la barba, hocico. Os pongo este, el más grande. Es un grabado, es un raspado en realidad, ni siquiera profundiza, no hay incisión en la pared. Simplemente retiran un poco la arcilla superficial de la pared y crean ese contraste de color entre el arcilloso naranja y el blanco, ¿no? de la pared, ¿no? de la caliza cristalizada. Claro, después de 14.000 años esa impresión ha ido perdiendo su fuerza, ¿no? Este sería el calco de esa representación, ¿no? Son figuras además bastante grandes. Y además, en el caso de Achurra, un aspecto a destacar es que tenemos un contexto arqueológico asociado. Es decir, a pie de los paneles decorados encontramos restos arqueológicos. Parece mentira que después de toda la gente que ha pasado por aquí, de todos los grafitis, de todos los destrozos, se hayan conservado debajo de los caballos grabados láminas de siles, hogueras, es decir, zonas de combustión donde estuvieron posiblemente creando fuego para bien iluminarse a la hora de hacer las representaciones, o bien para verlas desde abajo, ¿no? Porque es algo que estamos estudiando, la posición de esos hogares. Muchos de ellos son incompatibles con hacer el arte, es decir, te achicharras, no puedes tener esa zona, ese fuego activo donde estás, precisamente donde tienes que estar tú grabando. Y si te pones en la zona de abajo, en la parte inferior, en la galería principal, justo las figuras que puedes divisar desde ahí son las que tienen debajo los hogares. Quizás estaban iluminados, estaban iluminando para que fueran vistos. Esto, a pie de los caballos, lo primero que encontramos fue pues, una lámina de siles posada. Claro, increíble, ¿no? Que algo así se pudiera conservar. Pero seguimos prospectando y encontramos una zona donde la arcilla está totalmente rubefactada, es decir, rojiza, porque se ha quemado, porque se ha sometido a altas temperaturas, y repleta de carbones, y así hasta 4 zonas. Empezamos, claro, al encontrar todos estos materiales en superficie en la repisa, lo primero que hicimos fue salir de ahí, pensar logísticamente cómo podíamos abordar el estudio de esta zona, y antes de estudiar el arte, prospectar los suelos, localizar todos los elementos arqueológicos que estaban en superficies,
en superficie, muestrear parte de ellos y excavar una trinchera que nos permitiera liberar un espacio para poder estudiar el arte en condiciones, obviamente sin afectar al contenido arqueológico de la repisa. Esto es una lámina de siles que también estaba pues eso, a menos de 1 centímetro de la superficie, con un pedazo de carbón adherido a la lámina. Este carbón, este de aquí, lo hemos datado y tiene 12.000 años y pico. Va perfectamente con el estilo de las figuras, con lo que pensábamos, pero encima tenemos un resultado preciso. Bien, claro, esa prospección superficial lo que nos permitió es localizar todas esas evidencias. La mayoría son carbones, restos de carbón posiblemente de las antorchas y de esas hogueras que realizaron en la repisa y que están ahora mismo siendo analizados por María Ángeles Medina, antropóloga del equipo. Y estas son unas de las piezas que encontramos a pie del panel. Es decir, en este caso tenemos el taller de las artistas que realizaron esos grabados en esta repisa y en otras zonas de Achurra. Esto es una información para nosotros extraordinaria a la hora de conocer qué tipo de útiles, de herramientas, de siles utilizaban, cómo las disponían, cuáles eran los gestos de esos artistas, cómo se iluminaban, porque esto no es una serie de personas que están aburridas en la entrada de la cueva y se van de excursión a la interior, no es como en los años 60 del siglo XX. Estas personas se adentrarían una vez, prospectaron la cueva entera, seleccionaron las zonas, salieron de la cueva, prepararon todo lo que les hacía falta. Si vas a permanecer en Achurra y vas a ir hasta esa repisa, ten en cuenta que vas a necesitar en torno a 3 horas, solamente para moverte. Necesitas antorchas, tienes que saber cuánto te dura la antorcha, cuántas vas a necesitar, qué tipo de herramientas vas a llevar. Tienes que observar, por ejemplo, que si vas con una antorcha a la sala de los bisontes, donde está ese friso de los bisontes, el techo es bajo, se te va a llenar la sala con la antorcha de humo y te vas a intoxicar en 5 minutos. ¿Qué hemos encontrado allí? Una lámpara de arenisca. Una lámpara de arenisca, cuyo combustible posiblemente fuera tuétano o algún otro elemento, no carbón, que no aporta una llama, un humo tan potente como el de las hogueras y te permite estar ahí de manera más sosegada haciendo los grabados sin ahogarte. Es decir, aquí hay una estrategia, hay una logística, hay una preparación de todo esto. Esta gente se lo tomaba muy en serio. Esto era algo importante para ellos. Bueno, esto es un poco la repisa, una fotogrametría del suelo de la repisa con todos los objetos localizados. Aquí una de las hogueras, aquí otras dos. Lo negro son carbones, los rojos siles, bueno, cosas de arqueólogos. Esto es la cueva de Arminche, en Lekeitio. 2017, los espeleólogos del grupo Hades se meten en una cueva que está en el centro del pueblo de Lekeitio, debajo de un bloque de 8 pisos. La gente del pueblo sabía que allí, cuando salían de la escuela en los años principios de los 80, se metían en la cueva. Cuando hicieron el bloque, qué mejor idea que todos los escombros del bloque, tirarlos en la entrada de la cueva y así taparla. Matas 2 pájaros de un tiro, te cargas una cueva con arte rupestre de hace 14.000 años y cierras la cueva a la gente. Bien, ellos sabían que la cueva estaba ahí, había un pequeño agujero en un jardín público en el centro de Lekeitio, lo desobstruyen, se introducen en la cueva y encuentran pues este panel, ¿no? Esto es un croquis de César González Sainz de la Universidad de Cantabria, un croquis de lectura de ese panel principal de Arminche, en el que destaca, por un lado, esas representaciones en forma de P, perdón, voy a volver, estas de aquí, una especie de P's para nosotros, que en realidad lo que se ve son esto de aquí, grabadas, y que son idénticas a otras que hay en Pirineos centrales, en Tuc d'Adoubert, y que no aparecen en el resto del Cantábrico. Es algo que no tenemos en el Cantábrico, es algo muy pirinaico. Y tenemos también los famosos felinos, hay 2 felinos, aquí podéis ver uno de ellos, con la cola hacia arriba, acabada en pompón, no sé si llegáis a ver, pero tiene garras en las patas delanteras, y es idéntico a otro
otra vez, de Tuc d'Adoubert. Este de aquí, con la cola hacia arriba, con la bola al final de la cola, las garras, con las patas delanteras estiradas, es que hasta la posición es la misma. Son dos cuevas. Arminche sería un poco la cueva, la hermana pequeña de Tuc d'Adoubert, porque Tuc d'Adoubert es un cuevón con mayúsculas. Luego os enseñaré otro ejemplo. Luego hay otra serie de paneles, fundamentalmente con caballos además con unos detalles que recuerdan muchísimo a los de Caen, con una pequeña línea a la altura de la cruz del caballo, muy Caen, pero grabado sobre este soporte pues arcilloso, bastante poco apropiado, pero bueno, no, se ve que no les importó o que incluso lo buscaron, ¿no? Aquí puedes ver en esta concavidad, vieron perfectamente una representación de caballo, cabeza, pecho, patas delanteras, vientre y tren trasero apoyándose en la propia forma, en el marco que les estaba ofreciendo la pared de la cueva. Bien, eso es Aizbitarte, perdón, eso es Arminche, y ahora volvemos otra vez a Aizbitarte, aquí al lado. Aizbitarte 4, excavada desde finales del 19. Los espeleólogos pusieron hace un par de años unos sensores, unas cámaras para contar cuántas personas entraban a lo largo del año, y eran miles de personas que se introducían en esta cueva. En ese momento no se conocía este sector decorado, pero en todo caso, bueno, pues era una cueva pues que también pues, que durante ciertas épocas, años 60-70, pues había sufrido mucho. La colaboración con los espeleólogos del grupo FUE pues nos permitió, bueno, les permitió a ellos, porque yo no me hubiera subido por ahí en la vida, escalar una chimenea de 23,8 metros desde el suelo y encontrar una zona decorada bastante impresionante. Muy cerca de la entrada. Este es el plano de la cueva. Esta es una de las dos entradas, donde está el yacimiento arqueológico aquí. Esta es otra entrada lateral. Habíamos encontrado algunas manchitas rojas dentro de la cueva, muy perdidas, y esto se encuentra aquí, más o menos a mitad de recorrido. Si vemos la cueva en sección, es decir, de suelo a techo, el recorrido es más o menos lineal, pero en este punto de aquí veis que hay una chimenea que asciende y que la verdad es un sitio bastante complicado. Desde el suelo ves una ventanita ahí arriba y te dice el espeleo, es por ahí, y te tienes que meter. Es decir, los arqueólogos, sin trabajar en colaboración con los espeleólogos, jamás hubiéramos encontrado estas figuras de Aizbitarte. Bueno, pues es una chimenea, como veis en la primera imagen, es como un túnel de ascensor, pero todo de arcilla, y en el que tú tienes que subir. Y nosotros nos planteamos, claro, los espeleólogos la primera vez que subieron no había cuerda instalada ni nada, y llegaron arriba desfondados, y eso que tenían sus cascos con su luz LED, etcétera. Luego ya pusimos una escala y yo llego desfondado, y Olivia y todos los arqueólogos que vamos, porque no tenemos la práctica. Es un lugar complicadísimo, inaccesible, muy difícil, y en el que jamás esperarías pues encontrar representaciones. Tiene una característica que no tienen otras zonas de la cueva: está cubierto de arcilla de manera natural, es decir, desde arriba se ha ido desprendiendo arcilla que recubre las paredes de esa pequeña sala. Vamos, y cuando digo pequeña es que es una cosa así, que entra 1 o 2 personas. Esto es algo muy íntimo, no lo hizo una sola persona, porque si nosotros nos cuesta subir, en el Paleolítico es imposible iluminarse y escalar al mismo tiempo. Tuvo que ser 2 personas en complicidad, iluminándose, apoyándose una sobre la otra, subieron, observaron el sitio, bajaron, decidieron cómo lo iban a organizar todo ahí arriba y volvieron a subir. No sabemos cómo se iluminaron, no hay restos de carbones. Es decir, parece ser que no utilizaron antorchas, pero si utilizaron lámparas no parece ser muy práctico. Es un poco incompatible subir escalando 20 metros con tener una lámpara de tuétano que se te puede desprender sobre las manos. Esperemos poder daros una respuesta, ahora mismo no la tenemos. Una vez que llegas ahí arriba, cuando consigues recuperar otra vez el aire, lo primero que ves es una galería virgen. Afortunadamente los espeleólogos, los cursos de formación, aquellos que os decía de 2015-16 y el que hicimos en Irún este año, pues
han dado sus frutos en este caso, y los espeleos no se metieron por esta galería, la dejaron virgen, el suelo está sin tocar desde hace 14.000 años. Y aquí hay una representación de bisonte, ahora os pongo más grande, moldeado, realizado sobre la arcilla, con las patas agazapadas, patas delanteras, patas traseras con las pezuñas indicadas, la cola, por aquí está la jiba, hay bastante luz, pero bueno, aquí la cabeza y el ojo. Está realizado directamente con los dedos. Lo hemos tenido que estudiar a 3 metros de altura, porque obviamente ese suelo no podemos pisarlo, y así se quedará hasta que alguien invente un dron que pueda realizar ese trabajo, porque ahí no puede entrar ninguna persona porque se lo carga. Esta es otra de las representaciones, que bueno, me imagino que muchos de vosotros ya la habéis visto, cuerno, ojo, la jiba, la boca, patas delanteras, patas traseras y cola, de una figura realizada sobre el barro mediante 2 técnicas. Con un buril, con una pieza de siles, han ido realizando el contorno, y con los deditos de las manos han ido presionándolos sobre la arcilla para formar todas esas cúpulas del interior de la figura, y sobre las patas han ido frotando esa arcilla para darle volumen, creando un bajorrelieve, ¿no? 3-4 centímetros de bajorrelieve. Y el espacio es así, esta es mi cabeza y aquí está el bisonte, lo tienes aquí, y es un pedazo de bisonte así. Y seguido a ese bisonte hay un reno. Y detrás tuyo, en el cogote, tienes un caballo de 1,70 m. Es un espacio, vamos, que te agobia, y que piensas, ¿cómo un artista en esas condiciones pudo mantener esas proporciones, esas figuras tan proporcionadas, podemos decir, tan bien hechas, ¿no? Detalladas, etcétera? O sea, y toda la primera, aquí no puedes borrar nada, todo se queda en la pared, o sea que eran verdaderas maestras y maestros. Bien, algunos detalles. Estas son las patas delanteras, con la pezuña indicada. Aquí podéis ver las impresiones de los dedos. Todas estas pequeñas cupulitas son los dedos presionados contra la arcilla. Y luego con el siles pues han realizado la barba del bisonte. En esta imagen podéis ver las patas traseras, en esta pata adelantada, luego está el cuerpo del animal, luego está la pata que está detrás, y después tenemos ya la roca, la pared de la cueva, ¿no? Esa búsqueda de volumen, ¿no? Ese bajo relieve. Aquí se ve perfectamente las impresiones de los dedos. El estado de conservación es excepcional. Si esto hubiera estado abajo en la galería principal, ya desde 1900 poco hubiera desaparecido, a no ser que lo hubiera visto algún arqueólogo eminente de la época, ¿no? Se ha podido conservar en ese lugar tan inaccesible y en unas condiciones pues excepcionales que nos permiten hacer un estudio tecnológico de las figuras completo, ¿no? Por dónde han empezado, cómo han dispuesto el útil, si esas personas eran diestras, zurdas, todo ese planteamiento conceptual de las figuras lo podemos estudiar porque lo tenemos delante de nuestros ojos, y tenemos los medios para hacerlo. En el nivel de conservación es excepcional. Otro tipo de representaciones que tenemos en Esvitarte son vulvas. Tenemos 2, aquí os pongo el calco de una de ellas. Esta tiene en torno a unos 20 centímetros y encima hay otra forma triangular muy similar, de en torno a 1 metro, ¿no? Bastante grande. Claro, eso tampoco existe en el Cantábrico. Igual que sucede con Arminche, esto es nuevo, y no es, digamos, entre comillas, propio del Cantábrico. Esto es propio de los Pirineos, y sobre todo de los Pirineos centrales. Ariés, estamos hablando de 400 kilómetros o más desde aquí, ¿no? Y os pongo algún ejemplo. Esto es la cueva de Montespan. Aquí podéis ver un caballo también orientado a la derecha, sobre la arcilla, ¿no? Generando ese volumen. Mucho peor conservado que el de Esvitarte, ¿no? Es una cueva que también, en este caso, para mal, los franceses tienen también lo suyo. Es una cueva que también ha estado abierta y muchas de estas figuras en arcilla han desaparecido, y ni siquiera hay fotografía de ellas. Esto es Bedeliac, también en el Ariés. Aquí hay un bisonte orientado a la izquierda, patas delanteras, patas traseras, cola, aquí la cabeza. Hay alguna otra figura también bastante perdida, han sido pisoteadas, etcétera.
y bueno, son bisontes, pero la verdad, estéticamente yo creo que no están a la altura de los de Isfitarte. Esto sí, esto ya es mucho nivel. Esto es Tudaduer, esto es único a nivel mundial. Son dos bisontes, ya no es bajo relieve, esto es prácticamente alto relieve o casi escultura, ¿no? Pegado sobre la arcilla. En Isfitarte decía que utilizan la arcilla natural de la pared, es decir, ven ese sitio y dicen, aquí, tenemos que hacerlo aquí porque este es el lugar. En Tudaduer, también en un lugar muy inaccesible, es algo que se repite en varias de estas cuevas, es justo al fondo de la cueva, el suelo es arcilloso, cogen la arcilla de un sitio, la llevan hasta aquí y realizan estas figuras pues, que son magistrales. Esta cueva, afortunadamente, se ha conservado como Ekain, ajena a las visitas turísticas, con unas buenas condiciones de conservación, y por eso tenemos muchísimos datos relacionados con estas figuras. Sabemos de dónde sacaron la arcilla, es que a 6 metros de estas figuras hay en el suelo un agujero que hemos calculado el volumen en centímetros cúbicos y se corresponde al que tenemos aquí para estos bisontes. Tenemos pisadas de personas, tenemos una estalactita que arrancaron y que está metida ahí donde vamos, que tienes la escena de los artistas, las artistas del Paleolítico está ahí, ¿no? Y esta última, pues esto es Herberúa, en Iparralde, otra cueva en el que hay también arcilla aplicada directamente sobre la pared. Cogen la arcilla del suelo y la pegan. Claro, esto tiene 14.000 años, que aguante esa arcilla pegada a la pared, pues es un milagro. Se conservan las patas delanteras, traseras, restos de la cabeza, poco más. Bien, como conclusiones, durante estos prácticamente 10 años, 22 nuevas cuevas decoradas en el País Vasco y un montón de información de la que antes no disponíamos. Es decir, teníamos Santimamiñe, Ekain, Alcherri, unas cuevas importantes, con gran cantidad de figuras, todas ellas del Magdaleniense desde hace unos 14.000 años, pero es que ahora tenemos cuevas desde los momentos más antiguos, como Alcherri B, la galería superior de Alcherri, o todas las Isfitartes para hace unos 25.000 años, Valzola, Dan Molinsulo, Astigarraga, Erlaich, y luego todas estas cuevas del Magdaleniense, ¿no? Una cantidad de información ingente. Ahora sí que podemos sacar músculo y decir muchas cosas, porque además no estamos en una zona marginal, no somos la cuenca del Nalón, en Oviedo, que son los últimos, o sea, los que están en la esquinita. Nosotros estamos en el centro del meollo, ¿no? Entonces podemos decir muchas cosas. Lo único que se nos escapa por ahora son las ciervas estriadas, estas ciervas que son típicas del Cantábrico, que tienen un raspado en la zona del pecho y en el maxilar, que se acaban en ramales, en Cantabria, y de allí para aquí no hay ninguna. Así que a ver si las encontramos por alguna cueva. Todo el resto ya tenemos de todo, y tenemos cosas que no hay en el resto del Cantábrico. Arminche, Isfitarte 4, solo lo tenemos aquí. Entonces, como conclusión, el vacío vasco, eso que os comentaba al inicio, de esa zona sin cuevas, ya no es tal, ya no existe, ¿no? Tenemos una gran cantidad de descubrimientos, una gran cantidad de cuevas. Para momentos iniciales de hace unos 30.000 a 20.000 años, antes no había nada, o sea, no había prácticamente nada. Ahora tenemos todas estas cuevas que están aquí pintadas en rojo, un montón, muchísimas, más de una docena. Por otro lado, tenemos los grandes santuarios que os comentaba, Arminche, Achurra, Isfitarte, y además tenemos zonas con grandes concentraciones, zonas en las que antes no se conocía más que un yacimiento o ninguno, y ahora tenemos más de medio de zona en cada una de esas zonas. Y luego, por último, lo que es ya una mirada al futuro, tenemos muchas zonas del País Vasco, muchas cuencas fluviales, en las que todavía no hemos prospectado, no hemos mirado, porque somos muy pocos arqueólogos, los espeleólogos hacen muchas más cosas, además de mirar las paredes, afortunadamente, y les gusta hacer otras muchas cosas. Por lo tanto, todavía tenemos mucho potencial y muchas posibilidades de que esta tendencia siga adelante, ¿no? Y que se den nuevos descubrimientos en los próximos años, y sigamos de esa manera en esa cresta de la ola, como os indicaba anteriormente. Tau da guztia. Bueno, bai.
Eskerrik asko, Diego. Guain galdera txanda bat irikiko dugu. Bai. Vale. Bai. Ez posible da, aitzen da, entzuten da? Bai. Posible da azalpen pixka bat zehatzagoa zein den ezaugarria Pirineotako adarren hori ezaugarria? Bai, dinozu hor, orain dela, Bisonten. bai, 25.000 urte gutxi gara bera. Bai, hor, batez ere, badau kobazulo batzuk, gargaz, Pirineoetan, kusak, Dordoinan, eta beste batzuk, kersi deitzen dana, hor, batez ere Frantzian hegoaldean, hor animaliak ez daukate perspektibarik, plano berean daude, bai hankak eta bai adarrak, eta gero normalian adarrak ez daude loturik, utxune bat dago erdian, eta hori Madalen aldian ez da inoiz ikusten. Madalenearrak beste era batetan egiten dute gauzak. Hau azken finean estiloak dira. Orain dela 25.000 urteetan egiten ziren konbentzioak, estiloak, ez dira, aldatzen dira. Hori bai, ikonografia gutxi gora bera berdina da, animalia, agertzen diren animaliak, baina animali horiek irudikatzeko konbentzio ezberdinak agertzen dira. Eta atxurran adibidez ez dago tarte hori adarren artean? Ez. Hori bakarrik ikusten da aizbitarte 3, 5, 9, talkerdin. Yo quería hacer una pregunta que no sé si tiene mucho que ver. Es que hace unos años fui con Aranzadi a ver la réplica de la cueva de Altamira. Y entonces la guía nos explicó un poco todo. Llegó un momento en que se veía a unos cavernícolas hablando entre ellos en familia y hablaban en un idioma desconocido por mí. Y le pregunté a la guía, ¿en qué idioma hablan estos? Y me dijo, pues son unos indios norteamericanos. Y no le dije nada, pero no habría sido más adecuado que hablasen en euskera o en el protoeuskera. Bueno, pues es una cuestión complicada. La verdad es que a la hora de recrear la lengua que se pudo hablar, ni siquiera hay que irse tan lejos en el tiempo, pues es difícil porque no tenemos ningún tipo de evidencia que nos pueda retrotraer pues más allá de la protohistoria, ¿no? Bueno, en todo caso yo más bien me hubiera inventado algo antes de recurrir a una lengua de indios de Norteamérica que tampoco tendría absolutamente nada que ver con lo que se pudiera hablar aquí hace 14.000 años. Y en todo caso es que no tenemos ninguna evidencia. Al fin, todo lo que tenemos son piedras, huesos y poco más. Así que es muy difícil de reconstruir eso. Como anécdota, sí, comentar que cuando organizamos la gala de Cain siempre veíamos el arte, ¿no? Todo con los ojos, o casi tocar no se puede, ¿no? Ese arte. Y el sonido, ¿no? ¿Qué sonido tendrían, no? Entonces no sabíamos por dónde atacar para hacer una actuación, algo de sonidos. Y le trajimos a esa Inuit de Canadá que bueno, que no cantó con un idioma, cantó con sonidos de todo tipo, ¿no? Igual en Iparralde pues hay muchos músicos de Xiberúa, pero nos recuerda mucho a músicas muy históricas, ¿no? Entonces no sabemos qué sonidos también tendrían, ¿no? Sí, desde luego. Posiblemente las cuevas, además, hay cuevas que tienen una sonoridad especial, seguro que jugaron con eso, pero claro, un idioma ya estructurado es algo que se nos escapa del registro arqueológico por todos lados.
A mí me ha llamado un poco me ha llamado mucho la atención que varias veces has hablado de los artistas y las artistas. Entonces, claro, yo creo que tenemos la idea siempre de que eran hombres cazadores los que dibujaban o pintaban. ¿Se sabe algo? ¿Hay algún estudio, algún indicio, algo por lo cual se deduzca que también las mujeres hacían? Bien, esa idea de asociar el arte al hombre, aparte de otros prejuicios más generales de nuestra sociedad desde hace 2000 años, por lo menos, viene dada porque en un inicio el arte paleolítico se interpretó como un arte de la magia de la caza, es decir, está relacionado con la caza, y como la caza se asociaba al hombre, pues se pensaba que eran los hombres los que lo llevaban a cabo, aparte de otras cuestiones ya más sociales más amplias. Bien, es una cuestión difícil de saber, pero sí que tenemos un elemento en el registro arqueológico que nos aporta información en ese sentido, son las manos. Es decir, esas personas apoyaron sus manos sobre la pared, o bien con ocre, manchadas en ocre, impregnando esas paredes, o bien soplando encima de ellas, dejando la silueta. Hay estudios en los que se intenta diferenciar las manos de mujeres, de hombres, de niños, de adultos, y en cierta medida es posible. De hecho, estamos ahora desarrollando un estudio en ese sentido. Es complejo porque hay ligeras diferencias entre las manos masculinas y femeninas, difícil de valorar a partir de una mano actual, real, digamos, que puedes medir con todos los medios técnicos que tenemos en la actualidad, a una mano que ha sido soplada, que ha podido ser soplada perpendicularmente, o de costado, o desde abajo, o que yo he puesto la mano y fulanito la ha soplado, generando pues una distorsión de la mano, no es una mano real. Entonces, esas medidas que estás tomando, en cierta medida, son difíciles de equiparar con una población actual, pero sí que vemos que hay diferencias bastante amplias. En determinadas cuevas vemos que hay una tendencia superior a manos que se pudieran corresponder con mujeres que a manos de hombres. Lo que vemos es que en muchas cuevas el arte es algo colectivo. Grandes grupos, arte público, o en otras ocasiones pequeños grupos. No encuentro ninguna razón para pensar que fueran ninguna razón práctica que fueran hombres o mujeres. Sí que, recurriendo a la etnografía, pues hay grupos actuales pues que vetan o bien a las mujeres o a los hombres en determinadas prácticas, en las que el arte puede ser una de ellas. No tenemos datos, en ese sentido no tenemos ningún dato. El único dato objetivo que tenemos son esas manos. Y filtrando, quedándonos con las manos más completas, con aquellas cuya métrica parece corresponderse con la mano real, lo que vemos es que hombres y mujeres. Y de hecho, sí que es cierto que para realizar determinadas figuras, determinados grabados en pared o en hueso, hace falta tener cierta fuerza para profundizar. Y nosotros, cuando hacemos con Olivia las experimentaciones, Olivia trabaja en todo el tema del aprendizaje del arte durante el Paleolítico, nosotros es que somos incapaces, no tenemos fuerza. O sea, es que nuestros brazos ya casi están diseñados para teclear un ordenador, no para coger una herramienta de piedra y grabar sobre una pared. Y de hecho, uno de los principales problemas que tenemos a la hora de realizar los estudios de experimentación es que no tenemos grabadores actuales que estén a la altura de los paleolíticos. Es decir, los grabadores que tenemos, entre comillas, con mayor destreza, casi no les llegan ni a la altura de los pies a los autores de ese arte paleolítico, ¿no? Entonces, hace falta fuerza, hace falta destreza, y esa fuerza y esa destreza la tenían tanto los hombres como las mujeres. Y esa idea de asociar el arte con esa magia, con ese ritual para la caza, pues es algo que está obsoleto, que sabemos que no era así. Entonces, todo eso que va alrededor, que
que está en esa mochila de esa idea, como el tema de arte hombres, eso ya hay que quitársela y dejarla, ¿no? Y, bueno, y en la investigación, quizás en los libros de texto o a un nivel de divulgación todavía está más o menos presente, pero vamos, en el ámbito científico eso hace tiempo que por lo menos los que no pintamos muchas canas hemos abandonado. Y por último también quería, me impresiona ver que hay tantas cuevas tan cerca unas de otras y supongo que en periodos iguales, vamos, en los mismos periodos. Entonces tendría que haber bastante interrelación entre la gente de unos y de otros, ¿no? Sin ¿Hay duda. ¿Hay pruebas? ¿Hay algo? El arte rupestre es la mayor prueba. Hay otras pruebas, como por ejemplo, digamos, el tráfico de siles, el intercambio de siles de buena calidad, siles, por ejemplo, de Barrica o de Urbasa o de Treviño, que aparecen en zonas muy alejadas, pero el arte rupestre es la mejor prueba de que existían esos contactos, porque encontramos piezas muy similares en zonas que están a 600 kilómetros de distancia. Pero no es que esta esté aquí y esta esté aquí, sino es que prácticamente todas las cuencas fluviales, ya sobre todo hace 14.000 años, tienen una ocupación humana muy intensa, y esas poblaciones vivían en redes de comunicación, de intercambio, de ideas, de personas, de técnicas, todo se intercambiaba en beneficio de todos. Y de hecho, bueno, pues en la zona pirenaica tienen una ventaja, y es que las cuevas son mucho más voluminosas, son cuevones impresionantes, lugares que dices, bueno, yo si fuera paleolítico querría vivir aquí. En el Cantábrico no tenemos, y en el País Vasco en concreto, cuevas de esas dimensiones tan importantes. Quizás la colina de Svitarte sea uno de esos lugares tan especiales, ¿no? Que tienes como un vecindario, ¿no? Tienes 4 o 5 cuevas a varios niveles, amplias, horizontales, pues confortables. En Vizcaya, por ejemplo, no tenemos eso. Las cuevas tienen entradas más pequeñas, no son lugares tan aptos para el hábitat. Es decir, las cuevas decoradas muchas veces no coinciden con los lugares donde vivían, pero obviamente tenían que estar cerca, ¿no? En Uribe Costa, toda la zona entre Guecho y Munguía, ahí no hay caliza, es una zona que son areniscas, no hay cuevas. Allí el hábitat se tuvo que desarrollar al aire libre cuando el tiempo lo permitía, ¿no? Entonces, bueno, son estrategias diferentes, pero en todo caso estaban conectados, no así, sino con los pies. Bueno, que yo. No, en los ejemplos que nos has enseñado, desde el gravetiense hasta el final del magdaleniense, se podría vislumbrar como una especie de evolución desde un arte más esquemático, más simple, sin perspectiva, a un arte más naturalista, con más detalles, con, no sé, mucho más cercano a la realidad. Como si hubiera una especie de evolución, pero todo eso queda roto por las cuevas auriñacienses, la de Pont d'Arc, la de Chauvet, y por el arte mobiliario que hay auriñaciense, ¿no? O sea que no hay una evolución en realidad, ¿no? Sí, porque... no es que el arte cambie a mejor, entre comillas, sino que las cosas se hacen de otra manera. Los gravetienses no trabajan la perspectiva, pero hacen figuras súper expresionistas, incluso a veces fantasmagóricas. Es decir, no se apegan al natural, sino que los artistas son más artistas. Y bueno, quizás nos da esa impresión de que es más sencillo, porque no hay un tratamiento de la perspectiva, que es algo que visualmente pues aporta mucho. Los magdalenenses hacen todas las cosas a churro, todo igual. Trabaja mucho la perspectiva, muy naturalista todo, pero si me permiten algunas, puede ser hasta aburrido. Es decir, es muy naturalista. Los gravetienses nunca sabes lo que te vas a encontrar. O sea, son más impredecibles, hacen cosas más de artista que de artesano. Es una manera diferente de expresar ese arte, ni mejor ni peor, ni más simple ni más sencilla. Son dos caminos distintos. Y los auriñacienses tan realistas como Chauvet, no hay muchos ejemplos, ¿no? Claro, para esos primeras fases del Paleolítico Superior, lo que llamamos auriñaciense, tenemos muy pocas muestras. De hecho, en el Cantábrico, aparte de Alcherri B, pues muy poca cosa más. Entonces,
tenemos muy pocos datos. Lo que sí hay luego es una cueva impresionante, que es la cueva de Chauvet, en el sur de Francia, en el Ródano, que un poco nos cambia todos los planteamientos, pero vamos, que es una cueva que está hiperdatada, que no hay ninguna duda sobre su cronología, y que lo que también ha hecho es abrir otra puerta, y poco a poco se están encontrando alrededor de Chauvet otras cuevas con ese mismo estilo, pero mucho más modestas o muy mal conservadas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente vamos evolucionando en ese sentido. Bueno, Arratsaldeon, cuando has hablado de las jornadas de espeleología y patrimonio cultural, ¿esas jornadas se están haciendo en la actualidad todavía? Hemos hecho en Irún, en Gordailu, con la Diputación Foral de Guipúzcoa hace 2 meses. Wow. 2 meses hicimos. Bueno, he estado investigando un poquito en internet y he estado mirando métodos y técnicas de documentación aplicadas al arte rupestre. Doctor Diego Gárate. ¿Las dos cosas son lo mismo? No. No tiene que ver nada. Vale. No, una cosa son jornadas formativas para los espeleólogos. Claro, los espeleólogos están todos los fines de semana en la cueva. Tenemos además una comunidad de espeleólogos en Euskal Herria bastante activa, pero que necesitaba una formación en aspectos arqueológicos, porque los espeleos es que, aparte de explorar las cuevas y de meterse por los sitios más recónditos, pues colaboran en trabajos de biología, de geología, de arqueología, y bueno, era necesario en ese sentido darles una formación desde el punto de vista del arte rupestre. Por otro lado, el otro curso que comentabas es un curso más bien dedicado a arqueólogos, para la propia formación de arqueólogos, porque yo lo que sí creo es que la arqueología que practicamos nosotros es una arqueología subterránea, y que muchas veces hay carencias en los propios licenciados, porque al final un arqueólogo es un licenciado en historia que posiblemente no ha pisado una cueva en su vida, que no ha visto un arnés en su vida y que no sabe cómo rapelar. Entonces, cuando te llegan alumnos, lo primero que tienes que hacer es enseñarles a que no se te maten en la cueva, y luego ya veremos si son capaces de ver el arte, pero primero que no se te maten. Ahí sí que hay una carencia en cuanto a, digamos, en el mundo académico, en el grado, e incluso en los máster de prehistoria, en los que, bueno, parece que las cuevas es como andar por casa, cuando en arqueología submarina sí que es algo que está reconocida. Nadie le da por hacer arqueología submarina sin tener conocimientos de submarinismo. Pues quizás habría que seguir ese ejemplo, ¿no?, en el caso de las cuevas. Bien, y para estar informado sobre esas jornadas de espeleología y patrimonio cultural, ¿dónde podría estar informado? Hablando con ese señor, por ejemplo, Carlos Olaechea, que es el director de Gordailu, y que es una de las personas que ha organizado ese último curso en Gordailu, precisamente hace un par de meses, ¿no? Merche Urteaga, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Guipúzcoa y Vizcaya, y Nafarroa, donde nos movemos por ahora. Bueno, eskerrik asko, Diego, zorionak egiten duzuen lanengatik. Agradecerle a todo el equipo del Koldo Mitxelena y al Departamento de Cultura de la Diputación de Guipúzcoa que nos apoyan en estas jornadas. Si quieren, pueden comprar la última edición de Cain por 10 euros, que está más barato que en las bibliotecas, ahí a la salida. Y agradecer a todos los colectivos y personas que habéis asistido a todas estas actuaciones del 50 aniversario de Cain, y seguro que con todo este capital humano que tenemos encontraremos algunas nuevas sorpresas la década que viene. Eskerrik asko guztiei. Hurrengo arte.